Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. El aparataje institucional está apuntando a la ex candidata a la presidencia de Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Esto forma parte de una estrategia o qué hay detrás de todo esto? Hoy vamos a analizar todos los escenarios de un país por donde fluye hasta el 70% de la oferta mundial de droga. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va la denuncia contra la ex candidata a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González? Lo vemos. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi e identificar con los colores de su bandera al Ecuador. Esta república que además durante estas últimas horas ha venido desatándose una serie de hechos y acontecimientos que movilizan la dinamicidad no solamente política, sino también social, económica y hasta de seguridad. Hay que decir que el Tribunal Contencioso Electoral admitía la denuncia presentada por Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, contra Luisa González, ex candidata a la presidencia y líder presidenta, hay que decir, del Movimiento Revolución Ciudadana, por presuntas irregularidades en cuentas de campaña en las elecciones anticipadas del año 2023. La sanción, además de incluir a González por su calidad de representante legal, involucra a Karina Zambrano, responsable económica, Francisco Hidalgo, jefe de campaña, y a los candidatos asambleístas nacionales de dicho periodo, entre ellos Pierina Correa. La presidenta de este organismo electoral ha señalado que hay una supuesta infracción al artículo 281 de la ley electoral, que es en realidad el Código Electoral, el cual sanciona la falta o incompleta de la presentación de informes detallados sobre cuentas, aportes, origen de fondos y respaldos de campaña. De confirmarse las responsabilidades, las sanciones podrían ir de 20 a 70 salarios básicos, es decir, entre $9.400 a $32.900 y inclusive la suspensión de derechos políticos. La audiencia para resolver este caso sería planteado el 7 de enero del próximo año a cargo del juez electoral, Richard González. Otro juez también admitía en paralelo el trámite de una primera denuncia interpuesta por Atamaín en contra de González y Andrés Arauz, candidato, recordemos, a la vicepresidencia por la misma coalición política Revolución Ciudadana por el supuesto manejo de cuentas de campaña del binomio presidencial. Sin embargo, el juez aún no ha fijado una fecha para esta audiencia. ¿De qué se trata este panorama? ¿Qué refleja este movimiento? Hoy lo analizamos con nuestra invitada. Nos acompaña en directo desde Ecuador la doctora Ivonne Telles, experta en política internacional. Doctora Ivonne, qué gusto tenerla en el mapa de Telesur. Bienvenida. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Doctora, es importante aclarar para nuestros televidentes si la decisión asumida por este tribunal responde a un hecho jurídico y técnico y no político. ¿Cómo lo leemos? Bueno, justamente creo que una de las preguntas fundamentales es hasta qué punto estos son atribuciones de carácter técnico, se lee desde decisiones políticas, ¿no? A ver, la presidenta del CNE, en este caso el Consejo Nacional Electoral, lo ha dicho públicamente, ha hablado de un procedimiento de carácter rutinario que aplica a todas las organizaciones que pueden presentar algún tipo de inconsistencia contable. Pero hay que tener en cuenta que esto ocurre en un contexto, primero, en que la Revolución Ciudadana ya litigó sin éxito en la impugnación de los resultados presidenciales de abril de este año 2025, que fue desestimada por el propio Tribunal Contencioso Electoral. Y seguido de esto, el gobierno actual ha vinculado constantemente a la oposición correísta con el crimen organizado, ¿sí? Incluso, sobre todo lo ha hecho, por ejemplo, en comunicaciones oficiales sobre amenazas de magnicidio, como en los casos ampliamente conocidos. Entonces, si hacemos una lectura técnica de estas actuaciones, claro, desde el punto de vista del derecho electoral, podríamos decir que es absolutamente legítimo auditar cuentas de campaña, pero esto se tiene que dar siempre y cuando se respeten los principios de legalidad, de igualdad de trato, de debido proceso, de celeridad y de proporcionalidad en las sanciones. Si nosotros hacemos una lectura política y una lectura desde el lawfare, vamos a encontrar
que hay una tendencia a esa judicialización de la política en Ecuador. Aquí hay un patrón donde se han utilizado órganos de control como la Contraloría, la Fiscalía, Justicia Penal, órganos electorales, para neutralizar fuerza política específica, por ejemplo en este caso el correísmo, y esto especialmente se ha visto desde el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, yo podría decir en primera instancia que podemos leer que este acto tiene una figura técnica, no le dan como una forma técnica, pero está inserto en un campo de fuerzas claramente politizado. Es decir, y si además de esto las sanciones están más allá de las sanciones económicas, incluyen suspensión o cancelación de partidos políticos, obviamente el impacto tiene que leerse como estructural, porque esto va a caer en el sistema de partidos y esto va a afectar también el pluralismo político que está protegido por la misma constitución del Ecuador. Entonces, además pensemos también que esto no cae únicamente sobre una sola persona, es decir, solamente sobre Luisa González, sino que esto incluye a otras personas dentro de la organización política. Entonces, no solamente hay un cuadro de carácter individual aquí. Ahora, cuando no hay un cuadro de individualidad, usted está apuntando a una persecución que además está digitada a una fuerza política que le ha hecho frente en medio también de una denuncia de un fraude electoral que no se ha dado curso ni siquiera en investigación y que se ha resuelto de manera acelerada, cuando hay tantos casos inclusive aún por resolverse, pero ese ha sido el manejo de este seguimiento, persecución institucional, como bien lo refleja la doctora Ivonne Telles. ¿Esto tiene relación con estos últimos hechos, por ejemplo, que se han desatado en las últimas horas? Un llamado a juicio al expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, por el caso Sino Hidro, digo con propiedad, y que marca también un punto de inflexión en lo que ha sido el manejo de esta institucionalidad, hoy desguazada también por la administración de Daniel Noboa. ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? Cuando además vemos una persecución contra el propio ex vicepresidente Jorge Glass, que inclusive ha llevado a un asalto a la Embajada de Ecuador en México, violentando el propio derecho internacional, por sumar algunos ejemplos claros. Doctora Ivonne, ¿nos escucha? Sí, los estoy escuchando, es correcto, perdón, Paola. En este sentido, con lo que me estabas planteando, entonces, creería que en efecto hay una serie de situaciones que se han confabulado de alguna manera y que no son aisladas. Por un lado, yo creería que hay que tener en cuenta, como bien decimos, que sí hay una organización respecto de, podríamos llamarlo así como un blanco, ¿no? Hacia un proyecto político. Y yo creo que hay tres niveles que tenemos que tener en cuenta aquí. Bueno, por supuesto hablaba de la responsabilidad individual, que esto le va a caer a cualquier representante de partido, pero hay un impacto sobre un partido que a la final es una propuesta de carácter político. Y esto significa simplemente bloqueos de carácter político que impiden representación legítima. Y por otro lado, también esta asociación que se hace del correísmo, en el caso ecuatoriano, como casi categorías penales o morales. Entonces, esto a la final es una campaña de aniquilación política a través de persecuciones selectivas. Ahora, esto unido también, por ejemplo, al caso y a lo que mencionaban de las noticias del día de hoy respecto al llamado a juicio del expresidente, perdón, Lenín Moreno, en el caso Sino Hidro. Claro, este es un caso paradigmático de corrupción, esto está clarísimo. Hay evidentemente una serie de sobornos que están vinculados a este contrato de esta hidroeléctrica. Pero ahora, si lo vemos desde el punto de vista del derecho internacional, de las acciones de corrupción, tanto uno como el otro, si nosotros podemos hacer una analogía de ambos casos, siempre va a exigirse un debido proceso, la presunción de inocencia debe estar, pero ahora el problema que yo veo aquí es esa desproporción en el relato político. Es decir, por ejemplo, en el caso del correísmo han sido perseguidos tempranamente, medidas cautelares severas, como lo está mencionando, por ejemplo, en el caso de Jorge Glass, una difusión internacional, una difusión de carácter, digamos, desvirtuando internacionalmente las figuras.
En cambio, el caso Sinohydro ha avanzado muy lentamente, recién llega ahora a etapa de juicio, pese a que ha implicado montos sumamente altos, hablando de dinero e impactos estructurales enormes, como es el caso del endeudamiento con China u obras de gran envergadura defectuosas. Entonces, la pregunta de fondo sería, ¿el sistema anticorrupción ecuatoriano con qué criterios actúa? Es decir, ¿son criterios consistentes o hay sesgos estructurales que golpean a algunos actores con mayor dureza que otros? Porque si hacemos ese tratamiento comparado entre los dos, entre Luisa González y Lenín Moreno, hay claramente unos criterios tanto de selectividad como de legitimidad en la justicia que están insertos. Importante aclararlo para que no haya una confusión de que se trata de una persecución política absolutamente en todo, sino que se utiliza la herramienta de la justicia, como en el caso de Lenín Moreno, pero hay una persecución directa utilizando la institucionalidad en el caso de Luisa González. Este es un panorama de un Ecuador, además, doctora, por donde fluye el 70% de la demanda total de la cocaína. Me gustaría profundizar también este otro escenario al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir con ustedes lo que está publicando el portal web de Radio Pichincha a un año después de la desaparición y asesinato también de los 4 niños de las Malvinas, que sigue marcando a este Ecuador. El inicio del 2025 estuvo marcado por una intensa batalla política y legal que buscó socavar la calificación judicial por desaparición forzada y responsabilidad estatal. Este 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la detención y desaparición de los 4 niños de las Malvinas. Este hecho marcó un momento decisivo también para la justicia ecuatoriana, ya que el proceso penal contra los 17 principales sospechosos del delito se encuentra en estos momentos en audiencia de juicio. La detención y desaparición de los niños Steven Medina, de 11 años, Josué Arroyo, de 14, Ismael Arroyo, de 15 y Nehemías Arboleda, de 15, ocurrió bajo la vigencia de esa declaratoria de conflicto armado interno, una medida que militarizó la seguridad pública desde ese 9 de enero del 2024. La ex candidata a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, en pleno debate, ustedes recordarán, presidencial, le recordaba a Daniel Noboa que estos menores tienen nombre y que el pueblo ecuatoriano jamás permitiría que este caso quede en la impunidad. De esto y más hablamos al volver. Vamos a compartir la siguiente imagen también para sumar al análisis. En ella aparece el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y los contenedores de carga enviados por Noboa Trading CO. Fueron interceptados estos enormes cargamentos de droga enviados desde el Ecuador a los Balcanes, con más de 500 kilos de cocaína, con un valor en el mercado de al menos 26 millones de euros. Salían desde este puerto de Guayaquil en el buque portacontenedores de bandera liberiana entre el año 2020 y 2021. Según un último documento que ha sido publicado por la propia Fiscalía croata, el último envío, que contenía 60 kilos de cocaína, fue incautado por las autoridades de ese país a principios de marzo del 2021. La nueva evidencia proporciona también detalles raros e íntimos de esa creciente colaboración entre grupos criminales que trafican cocaína a Europa y demuestra con qué facilidad se pueden comprometer las cadenas de suministro de bienes de uso diario. Doctor Ivonne Telles, analizando este otro escenario, 70% de la demanda global de droga sale por el Ecuador. Un país que hace años se recordaba como una potencia turística, inclusive de seguridad económica, hoy enfrenta una dura crisis multisectorial. Y esto se enfrenta también estos lazos de una de las empresas pertenecientes a la familia del actual presidente de ese país, que aunque él lo niegue, pues la Fiscalía de Croacia revela datos contundentes de su vinculación. ¿Qué representa esto en lectura geopolítica? Pero yo creo que el caso de Noboa Trading y esta economía política del narcotráfico, primero nos revela, por un lado, como usted bien dice, existe ya evidencia de las 3 contenedores, ¿no?, que llegaron con esta cantidad de kilos de cocaína.
Creería que esto demuestra primero que hay pues unas vulnerabilidades de carácter sistémico en el puerto de Guayaquil, en la cadena de exportación, es decir, esto habla de controles débiles, de una tercerización opaca, de una captura criminal de procesos logísticos en este caso. Y esto coloca al Ecuador, yo creo que en un centro o quizás en el centro de la cadena global de la cocaína y también crea un enorme conflicto de interés en el sentido de que el presidente, por un lado, está tratando desde que inició su periodo y inclusive antes en ese gobierno de transición, de tratar de construir una lógica de legitimidad en cuanto a la guerra contra el narco, la guerra contra las drogas, pero al mismo tiempo está vinculado familiarmente a una empresa cuyos contenedores fueron instrumentalizados precisamente por mafias internacionales. Entonces, yo creería que esto, aparte de esta radiografía general, de esta multicrisis, de esta múltiple crisis que afronta el Estado a todo nivel, nos demuestra, yo creo que hay una serie de estructuras y de convergencias. Por un lado, la estructura global del narcotráfico. Ecuador claramente se ha convertido en un hub logístico para cocaína hacia Europa. Por otro lado, bueno, la mafia de los Balcanes, en este caso puntual, convergen también en un país que claramente tiene instituciones sumamente débiles, puertos estratégicos y la dolarización. Ahora, por otro lado, también yo creo que estamos viendo que hay digamos, se suma también un mal gobierno, esto es muy concreto, hay una debilidad institucional desde una lógica de un gobierno absolutamente improvisado. Entonces yo creo que todo esto son unas estructuras globales, estamos hablando de estructuras financieras, estructuras criminales, estructuras tecnológicas, que se entrecruzan en un Estado absolutamente debilitado, gobiernos que están usando la seguridad y la anticorrupción de forma absolutamente selectiva. Entonces, claro, esto lo que hace es que sea un Estado mucho más violento, mucho más pobre en derechos, mucho más dependiente. Y creo que esto solamente da cuenta de que hay quizás está primando un interés absolutamente individual y sectorizado por encima de una realidad absolutamente crítica, que es un Estado que está pues clamando a gritos la atención de un gobierno que sea absolutamente diligente y que por supuesto no lo hay. Entonces, por más que haya negativas por parte, por ejemplo, de la empresa Novoa respecto de la utilización de su misma empresa, de todas maneras, yo creo que esto da cuenta de la ilegitimidad y del uso y abuso de toda la estructura estatal para conseguir los fines que se quieran por encima de cualquier ética o lógica que debería guiar las acciones de gobierno o inclusive también un poco el distanciamiento entre lo que es el ejercicio del gobierno como jefe de Estado y lo que implica una empresa que puede continuar existiendo, pero evidentemente no existe ese distanciamiento que sería hasta un llamado de carácter ético y por lo tanto ese es el resultado. Te propongo revisar nuestra leyenda para también analizar este otro escenario. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador hace una denuncia pública a propósito de la contratación de esta empresa, Helbert. El contrato más caro, dice la CONAIE, más cuestionado y más opaco del gobierno de Daniel Noboa, mientras estos institutos de la salud forcejean para imponer un contrato de 37.7 millones. Los hospitales siguen sin insumos básicos y las comunidades enfrentan un abandono del sistema de salud. Ivonne, voy a sumar aquí dos cuestionantes que además tenían que ver con lo que me estabas respondiendo antes. ¿Esto tiene que ver con un mal manejo solamente de una administración estatal? Es decir, un presidente que no ha tenido la respuesta ni ha gobernado escuchando al pueblo en medio de esta crisis multisectorial. ¿O estamos hablando de una estrategia planificada? ¿Pero con qué objetivo? Pero a ver, refiriéndome a ello, insisto, no sé si pudiéramos hablar de una estrategia absolutamente planificada o esta convergencia
de situaciones de carácter estructural. O sea, hay realmente un colapso del sistema sanitario. Esto es una emergencia sin precedentes, hospitales públicos sin medicamentos, sin insumos básicos como se debió ver, incluso se están entregando cadáveres en cajas de cartón, es decir, hay una situación que raya con quisiera los principios básicos en cuanto a la humanidad. Entonces, claro, esto primero, por un lado, coloca al Ecuador en un gravísimo incumplimiento de su obligación básica, ¿no? De proveer, de garantizar el derecho a salud, por supuesto el derecho a la vida, eh, pero si vamos más allá y si lo analizamos en términos estructurales, por ejemplo, y refiriéndonos a esta denuncia que hace la CONAIE, es decir, hablamos de un sistema de salud absolutamente colapsado, y entonces, claro, hay una apuesta sumamente extraña por una startup estadounidense que no tenía ningún tipo de, digamos, de experiencia real demostrada en sistemas hospitalarios a gran escala. Esto entonces nos da cuenta de un sistema o una contratación poco transparente, un proceso altamente cuestionado. Entonces yo creería que esto también revela una lógica de gobernanza neoliberal de la salud. Yo creo que también habla de una improvisación total, de una ausencia total de un plan de Estado, y esto simplemente son acciones de alguna manera patadas de ahogado, es decir, acciones absolutamente improvisadas, tener que generar contratos multimillonarios con opacidad, con una externalización tecnológica. Si nosotros lo vemos desde los estándares internacionales como el derecho a la salud, como el derecho a la información pública, por ejemplo, el derecho a la participación en política sanitaria, este caso demuestra una falta de planificación, transparencia, debida diligencia. Y acá además es que esto opera en un sector en donde el Estado tiene obligaciones reforzadas. Entonces, no solamente es un escándalo a nivel de contratación o un escándalo tecnológico, sino que además hay una crisis total de gobernanza del Estado social. Y esto lo evidencia. Yo diría, sigo apostando que esta debilidad absoluta y esta improvisación que existe en el manejo del Estado es lo que permite que se instrumentalice el Estado para fines de intereses, por ejemplo, de carácter geopolítico, considerando la importancia geográfica que tiene el Ecuador y en este momento la importancia que tiene como hub del narcotráfico y de la cocaína internacional. Entonces yo creería que es más bien, no hay una estrategia previa, sino más bien esto permite construir estrategias alrededor de esta debilidad y de esta improvisación que resulta el manejo del Estado. Entonces, claro, esto lo deja aún más a la deriva y sobre todo a merced de las decisiones de carácter internacional, porque se da cuenta y se demuestra que el Ecuador en su autonomía termina cometiendo gravísimos errores como son los que hemos venido viendo hace tantos años. Imagínate, ¿qué tendría que decir la administración de Donald Trump de uno de sus aliados con el que tiene además acuerdos, inclusive memorándums de entendimiento para la presencia de fuerzas militares estadounidenses sobre el territorio, y pese al fracaso también de su consulta, donde ganó el no para la instalación de bases militares, pues los acuerdos con la propia secretaria de Seguridad, Kristi Noem, siguen avanzando? Gracias a la doctora Ivonne Telles por habernos acompañado hoy y compartir su valioso análisis para nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Ecuador, de golpe electoral a persecución. Hablemos de esa persecución. La derecha en el Ecuador ha emprendido hace años una persecución política contra la izquierda en ese país. Casos evidentes como el del expresidente Rafael Correa, que sin pruebas lo han sentenciado, así como a Jorge Glass, el ex vicepresidente, quien incluso Noboa decidió asaltar la Embajada de México en Quito, violando el derecho internacional. Lo que enfrenta hoy Luisa González responde al mismo modus operandi, en un intento de acallar a las voces disidentes y silenciar ese fraude electoral que cometieron para que Noboa permanezca en el poder, y para ello necesita ese golpe institucional.
2, narcotráfico. El grupo Đorđević, que se encargaba de cargar la cocaína en origen. Los archivos de la Fiscalía croata revelan que otra banda de narcotraficantes de los Balcanes se hizo responsable de descargar la droga de estos contenedores de esta empresa Novoa Trading una vez llegaban a Croacia. Ese grupo estaba presuntamente liderado por Peter Kosic, quien actualmente está siendo juzgado en Croacia por organizar y liderar una organización criminal, homicidio agravado y contrabando de cientos de kilogramos de cocaína desde el Ecuador, incluidos algunos dentro de contenedores de banano de Novoa. Aunque intente negarlo el propio presidente de ese país, hay documentos que lo prueban. 3, crisis sanitaria. Las denuncias del favorecimiento de Helbright, esta app, ha develado el negocio detrás de esta empresa, estadounidense por cierto, dedicada a vender datos y algoritmos para favorecer a los seguros privados. Jamás tuvo el interés de modernizar sistemas de salud en medio de una crisis que lleva al Ecuador a entregar incluso a sus muertos en cajas de cartón, con un sistema al borde del colapso, sin insumos, sin capacidad para atender a sus pacientes, con un presupuesto que Novoa disminuyó de $4.300 millones a tan solo 2.798, de los cuales tan solo ejecutado el 45%. No es un error de manejo ni de gobierno. Esto responde a una estrategia. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.